Mujeres que han tenido un acosador, ¿cómo lograron deshacerse de él? Me volví un poco más pasada de peso, sinceramente. Debería aclarar que no era un acosador desquiciado de peligro inminente, simplemente un chico con el que rompí que empezó a seguirme de manera aleatoria. Era aterrador, no me malinterpretes, pero nunca intentó asustarme intencionadamente, si es que tiene sentido. De todos modos, después de un par de años, mi papá se enfermó y, debido al estrés, gané aproximadamente 9 kilos. Le contó a un amigo en común que ya no era atractiva y que se alegraba de que hubiéramos terminado mientras mi cuerpo aún estaba espectacular. Vaya, si hubiera sabido que eso era lo único que importaba, habría ganado esos 9 kilos mucho antes. Depende de cuán grave sea la situación. En mi caso, decidí ignorarlo por completo. Jamás respondí a correos electrónicos, mensajes de texto ni llamadas telefónicas. Me vi obligada a cambiar mi número de teléfono 4 o 5 veces. Descubrí que él obtenía mis nuevos números sobornando a un empleado de Verizon Wireless, así que cambié de compañía. Alquilé un departamento con garage para que no pudiera averiguar si estaba en casa. Además, siempre dejaba algunas lámparas encendidas por la misma razón. Siempre cerraba las puertas con doble cerrojo. Tenía un arma en mi dormitorio. Ambos trabajábamos en la misma empresa, pero en diferentes ubicaciones. También informé a mi jefe, quien cambió el sistema de insignias para que él no pudiera acceder a la oficina. Este individuo pertenecía a un sindicato, y hablé con un jefe de sindicato al que conocía. Le comentó que apoyaría su despido si alguna vez intentaba contactarme nuevamente en el trabajo. Considero que los informes policiales y las órdenes de alejamiento pueden ser a veces útiles, pero sabía que en mi situación eso solo haría que las cosas empeoraran. Este era un hombre con el que salí durante más de 5 años. Mi acosadora era una exnovia y terminé involucrando a la policía. Obtuve 2 notificaciones de entrada no autorizada en su contra, una por la propiedad donde vivía mi caballo, y una orden de protección. En mi país, las órdenes de protección actualmente protegen a las mascotas, lo cual es maravilloso, aunque en aquel entonces no era así. Tuve que cambiar mi número de teléfono y bloquear todas mis redes sociales durante un largo periodo, lo cual resultó difícil, ya que utilizaba mi cuenta de Instagram para promocionar mi fotografía de carreras en ese momento. Ella sabía dónde vivía, dónde trabajaba y qué coche conducía. Maltrató a mi caballo, intentó bloquearme en mi automóvil durante las carreras y solicitó un empleo en mi lugar de trabajo. Intentó pagarle a un hombre para que hackeara mis redes sociales. Él, de manera directa, me contó todo al respecto, jaja. Trató de incentivar a las personas a entablar amistad conmigo y convencerme de regresar con ella. Creó perfiles de citas falsos para contactarme a través de aplicaciones y trató de incitar a otras mujeres en grupos de Facebook lésbicos a ser hostiles conmigo para que viera que no era tan mala. A pesar de todo esto, no caí en la trampa en absoluto. Hice capturas de pantalla de todo lo que pude. Grabé la pantalla de mi teléfono cuando me envió mensajes de voz desde las cuentas de redes sociales de amigos, creyendo que no podría demostrar que era ella. Llamé a la policía y denuncié cada una de estas violaciones de la orden de protección. Ninguna merecía una acción drástica, pero deseaba un rastro documental tan largo como la Gran Muralla. Eventualmente, dejé mi trabajo, me mudé e incluso adquirí un coche nuevo. Poco a poco, estoy sintiéndome menos ansiosa por abrir mis redes sociales, aunque aún no publico públicamente dónde estaré con antelación. Ya han pasado un par de años desde que ella se puso en contacto conmigo por última vez. Tuve que mudarme al otro lado del país. Él me siguió hasta mi nuevo hogar durante un breve periodo y se convirtió en un mirón además de acosarme. Desenroscó las bombillas del frente y dejó una huella de mano en mi pantalla al agacharse para mirar por la ventana. Miré por encima de mi hombro y observé los coches que me rodeaban durante bastante tiempo. Él es un veterano militar, por lo que tenía la libertad de ir y venir a su antojo. Más tarde, indagué más a fondo en los registros judiciales de los condados circundantes donde residíamos y encontré 2 condenas previas por acoso en 2 condados diferentes. Supondría que eran de 2 mujeres distintas antes que yo. Hasta donde sé, actualmente se encuentra en el este. Tuve 2 situaciones complicadas al mismo tiempo durante el primer semestre de mi maestría. Originalmente, eran amigos míos.
Uno había sido mi amigo durante más de 2 años y me di cuenta de que tenía una inclinación inocente hacia mí, aunque no le presté mucha atención. Cometí el error de sugerir que fuéramos compañeros de cuarto. Esto ocurrió durante el pico de la pandemia y no podía encontrar a nadie más con quien compartir el alojamiento, además de que ambos estábamos en el mismo programa de maestría. Más tarde supe que entraba en mi habitación y tomaba fotografías de mí mientras dormía, así como fotografías en ropa de entrenamiento, incluyendo una vez cuando tomé una siesta en mi esterilla de yoga. También tenía una serie de fantasías sexuales muy violentas sobre mí guardadas en las notas de su teléfono. Se ponía extremadamente celoso cada vez que cualquier hombre, en realidad, cualquier persona, se acercaba a mí, así que cuando comencé a salir, su comportamiento se volvió aún más problemático. Usaba a mi cachorro como arma para justificar entrar en mi habitación, afirmando que su llanto lo obligaba a hacerlo. La situación se tornó bastante fea y tuve que relatarlo al decano de mi departamento, con quien mantenía una buena relación. Este tuvo que informarlo al decano de conducta de la universidad, pero decidí no emprender acciones legales porque él era un hombre blanco y discapacitado, y yo soy una mujer latina de primera generación. Sabía a quién favorecerían si la situación se complicaba. Afortunadamente, se mudó durante ese primer semestre, cuando su resentimiento por verme con otra persona y estar fuera los fines de semana aumentó. El segundo acosador lo conocí en un grupo de Facebook de emparejamiento universitario y fue asignado como mi mentor. La relación comenzó de manera inocente, pero él se mostró bastante insistente en su deseo de salir conmigo, aunque yo le recordaba constantemente que solo éramos amigos. También había informado sobre él al decano de mi departamento en ese entonces, pero como ya se había graduado, no había nada que pudieran hacer al respecto. Lo bloqueé en todas partes, pero él continuó creando números de Google y correos electrónicos sin parar. Finalmente, cuando comencé a salir con un verdadero novio, él se volvió menos insistente, contactándome una vez al mes, luego una vez cada 2 meses y posteriormente una vez al año. Ahora creo que tiene una novia o está casado y ha dejado finalmente de contactarme. Sé que en ambos casos tuve cierta suerte, pero me encontraba en un espacio muy vulnerable y era naive, y estos 2 hombres aprovecharon esa situación. Especialmente siendo de primera generación y sin familia en los Estados Unidos, fue lo más difícil de sobrellevar. Fui víctima de acoso por un hombre que conocí en Tinder. Comenzó a presentarse en mi lugar de trabajo, que se encuentra cerca del suyo, y de alguna manera consiguió mi dirección, iniciando así una serie de cartas que dejaba y esperando fuera, en su automóvil. Mantengo una relación amistosa con mis vecinos, con quienes dialogo asiduamente. Le pedí en varias ocasiones que cesara su comportamiento antes de bloquearlo en todas mis redes sociales e ignorarlo por completo. Sin embargo, continuó apareciendo y dejando misivas. Mi mejor amiga, con quien tengo una amistad desde que éramos pequeñas, alrededor de 4 años, y ahora en la treintena, se mueve en círculos sociales ligeramente distintos a los nuestros. Ella tiene amistad con algunos hombres de carácter bastante áspero. Se preocupó tanto por mí que solicitó la intervención de algunos de ellos para que lo disuadieran. Me informaron que tuvieron una conversación. Después de eso, el acoso cesó. Cuando trabajaba en el comercio minorista, ocasionalmente recibía propuestas de citas por parte de los clientes. Siempre rechacé dichas ofertas, pero un hombre, que estaba casado y residía a 1 hora de distancia, no cesaba en su insistencia. Continuamente preguntaba a otros dónde me encontraba, llamaba a la tienda para indagar cuándo estaría trabajando, y me aguardaba hasta que llegaba o volvía de mi descanso, siguiéndome por el suelo de ventas durante horas, planteándome todo tipo de preguntas, ninguna de las cuales estaba relacionada con mi labor. Informé sobre esta situación a mis gerentes, pero nunca tomaron medidas al respecto. Solicitaba que todas las llamadas dirigidas a mí fueran filtradas, contábamos con su número y pedí que, si algún hombre preguntaba por mí por nombre, dijeran que no estaba, pero nunca se implementó. Algunos de mis compañeros varones decidieron seguirme voluntariamente cada vez que lo avistaban en la tienda, ya que no se tomaron más acciones al respecto. Eventualmente, ascendí a un puesto corporativo dentro de la misma empresa. No he vuelto a ver al individuo, ya que ahora laboro en un lugar que se encuentra a 1 hora de distancia.
Estoy consumiendo episodios de Netflix de manera compulsiva. Solo lo digo entre risas. Comenzaron a seguirme después de algunas citas. La situación escaló hasta el punto en que entraron furtivamente a mi apartamento una noche, sin hacer ruido. Sabían que estaba en casa, ya que mi auto estaba estacionado afuera. Coincidentemente, la nueva temporada de mi serie favorita en Netflix acaba de estrenarse. Estuve desvelándome más allá de mi hora habitual para devorarla. No escuché cuando entraron, pero llamé al 911 en el instante en que los vi. Ellos huyeron al escuchar al operador. Repitieron la misma atrocidad con otra persona menos de un año después. Esa víctima casi no sobrevive. Sé esto porque el ataque fue lo suficientemente grave como para que saliera en las noticias. Solo incluyendo acosadores físicos y no los virtuales. En el primer caso, dejé el país por completo, cambié mi número y eliminé todas mis cuentas en redes sociales. Fue una decisión bastante radical, pero ya no me sentía segura, ya que realmente estaba saliendo con él y, durante nuestra relación, descubrí que me había estado acechando mucho antes de que se acercara a mí. Al principio, no lo creía, pero la cámara de mi hogar reveló que, efectivamente, me seguía a diario. En el segundo caso, después de meses rechazando cada uno de sus intentos, incluso tras pedirle a mi pareja que se ocupase de él, ya que un día regresaba a casa con los niños y mi madre, él estaba allí afuera y se acercó a mí como un lunático, completamente ebrio, lo que representaba un gran no para mí, lo cual funcionó durante casi 2 meses. Aún así, él no comprendía, así que decidí irme de vacaciones y, a mi regreso, ya no pasaba las noches frente a mi casa. No sé qué ocurrió realmente, pero lo que sea que sucedió funcionó. Mi expareja abusivo se convirtió en mi acosador tras nuestra ruptura. Recorría mi vecindario en su vehículo en plena noche, durante horas, mientras profería obscenidades. La policía nunca se presentaba cuando les llamaba. Afortunadamente, estaba a punto de salir del país por un mes y, al regresar, mi familia había tomado la decisión de abandonar la ciudad por completo. Eso fue hace 8 años y no lo había visto ni una sola vez en todo ese tiempo, hasta el mes pasado en una zona comercial cercana a mi hogar. No creo que alguna vez logremos deshacernos de ellos en su totalidad, al menos no en el ámbito mental. Sabía quién era. Empezó a aparecer mientras paseaba a mis perros en las oscuras y tempranas horas de la mañana. Luego comenzó a transitar mi mismo camino. Después, empezó a seguirme, suponiendo que no me daba cuenta. Se familiarizó con mis costumbres y mi rutina. Estaba en todas partes. La situación culminó cuando fui de compras, como de costumbre, una noche de sábado. Al regresar a mi coche, descubrí que había sido forzado, y una pulsera plateada dejó en el asiento del pasajero. Mi exmarido, con quien mantenía una buena relación, era en ese momento un sargento de la zona. Lo llamé, casi histérica, había llegado al punto de no retorno, estaba aterrorizada. Después de ponerme en contacto con él, mi acosador desapareció en el aire. Sabía dónde vivía porque pasaba por su casa 2 veces al día con mis perros. De repente, se encontraba desocupada y en alquiler. Nunca pregunté, él nunca ofreció. Era, sin duda, el tipo de persona que era conocido por la policía. Solo puedo suponer que la información que proporcioné fue suficiente para justificar una conversación, y se descubrieron otros problemas. ¿Sabes qué? No me importa. Nunca había estado tan aterrorizada en toda mi vida. Durante años, después de mi divorcio, había vivido sola, con mis perros, y siempre me había sentido bastante segura. Nunca olvidaré lo asustada que estaba, en general, por mí misma, por mis perros, por todo. Me sentía tan temerosa y vulnerada. Soy una de las afortunadas. La situación llegó a un punto crítico y claramente se lo conté a la persona adecuada, aunque no esperaba que hicieran nada. Estoy eternamente agradecida. Sé que tengo privilegios. Fue uno de los periodos más aterradores de mi vida. Cuando tenía 18 años, salí con un hombre de 26 que resultó ser un perdedor. Se trasladó a otra ciudad mientras trabajábamos, ya que consiguió un empleo, y yo intenté poner fin a nuestra relación. Él nunca aceptó la ruptura y me amenazaba constantemente, diciendo que se iba a autoeliminar. Incluso logró que su madre me llamara para decirme que estaba arruinando su vida. De todos modos, un día encontré una buena excusa para terminarlo.
estaba enviando mensajes a su ex mientras estábamos en un viaje de camping infernal, una experiencia que no volveré a repetir, y finalmente lo hice. Fue entonces cuando comenzó el verdadero infierno. Me llamaba diariamente hasta 30 veces, hasta que logré bloquearlo. Se comunicó con todos mis amigos y familiares, quienes se pusieron de su lado. Le informaban todo lo que hacía y yo solo era la villana que había roto el corazón de este pobre hombre. Luego, empezó a llamarme desde números aleatorios durante el día, en plena noche, en mi trabajo. Incluso agregó a mis colegas en Skype. Les pedí a todos que me dejaran sola. Comencé a salir con mi actual esposo y me aislé de todos los demás porque le informaban a mi ex sobre todo. Descarté mi teléfono móvil. Cuando él descubrió que estaba con otra persona, renunció a su trabajo y regresó a la ciudad, comenzando con las amenazas de «te voy a matar» y «me voy a autoeliminar», pero solo hacia mí. Ante los demás, continuaba siendo el pobre ex. En ese momento, estaba sufriendo ataques de pánico. Un día, llamó a cada extensión de mi trabajo tratando de localizarme, y ya no podía más, mi miedo se transformó en ira. Contesté el teléfono y le dije que se autoeliminara y me dejara en paz. Entonces su madre me llamó y le informé que iba a ir a la policía y que iba a arruinar la vida de su hijo y convertir sus vidas en un infierno, tal como estaban haciendo con la mía. Ella me respondió que estaba armado y que iba a matarme, y que todo era mi culpa. Yo le repliqué que él podía encontrarme en la comisaría, que mi nuevo novio tenía un primo en la policía y que veamos qué sucedía. Ese día, ella intentó impedir que él viniera a por mí, porque tenía miedo por él. Ya que a veces la policía puede ser peor que los delincuentes. Luego, intentó quitarse la vida. Pero, por supuesto, ni siquiera pudo hacerlo bien, así que pasó 4 meses en un hospital psiquiátrico. Yo redacté un informe y estaba decidida a demandarlo por todo, pero su madre suplicó y suplicó para que no lo hiciera, porque donde solía vivir, si tenías un antecedente, nunca conseguirías un buen trabajo. Así que le hice un trato. Si nunca lo volvía a ver, no continuaría con la demanda, pero si él aparecía nuevamente en mi vecindario, arruinaría su vida. Intentó 3 veces después de salir del hospital, pero lograron impedir que viniera a por mí. Eventualmente, conoció a otra persona y me dejó en paz. Aún intenta agregarme en redes sociales, pero, por supuesto, nunca acepto sus solicitudes. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.